¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es un nuevo video de Siciliano en su taller. Un rato antes, un rato después de la cena, un grupo de amigos, un grupo de fanáticos de las herramientas de la antigua escuela, nos reunimos acá en mi taller. Generalmente ustedes dejan algún comentario, alguna propuesta, yo desarrollo la charlita, desarrollo el video. Y bueno, como digo siempre, el saludo a todos los amigos de siempre, los colaboradores eternos de mi canal, desde que éramos 3 o 4, el amigo Edgardo, el amigo Leonardo, Juan, Fer, Nico, Eugenio, bueno, el amigo de MHC Tools, ese muchacho sí que tiene herramientas de primera de verdad. Lo mío es más a la antigua escuela, son herramientas que por ahí tienen 30, 40 años de historia, pero bueno, esta presentación la hago para los amigos nuevos que se vienen acercando. Los amigos de siempre obviamente ya conocen la mecánica. Les mando un saludo entrañable a los viejos amigos, a los nuevos les doy la bienvenida. Cualquier duda, cualquier consulta, cualquier sugerencia, tienen mis redes a su disposición, que tanto en Instagram como en Facebook, como acá en YouTube, Siciliano en su taller, y se pueden comunicar conmigo. Hago este video, valga la redundancia, los amigos que me siguen desde siempre ya más o menos lo conocen, pero bueno, me preguntaron qué herramientas, qué pinzas, qué tipos de alicate o qué marcas estoy utilizando en la caja o para tareas de electricidad. Los que me siguen, los que me conocen, saben que tengo caja de plomería primaria, secundaria, caja de electricidad primaria, secundaria, caja de service y caja de SOS para tareas que uno tiene que salir corriendo y resolver una situación. Generalmente me muevo con la caja de electricidad secundaria, que más allá de ser secundaria está muy bien provista de herramientas para varias situaciones que hay que afrontar en el día, en alguna reparación, en alguna urgencia. Pero bueno, vamos a hablar de las pinzas o de los alicates que forman parte de esta caja. Hay un surtido de calidades, como digo siempre, no me caso con ninguna marca, si bien por ahí tengo alguna preferencia por algunas herramientas, pero generalmente trato de buscar las mejores unidades o las que más me dan resultado en mis tareas de cada una de las marcas. Por ejemplo, este alicate de la línea Work Pro, cuando yo lo recomendaba, allá hace prácticamente un año y medio, no lo conocía nadie. Hoy se comercializa en Easy como herramienta prácticamente de línea de Easy. Esperemos no pase lo mismo que con Robust, que como digo siempre no se puede conseguir en otro lado. Este es un alicate que utilizo para cables gruesos, dado que bueno, es de alta palanca, corta muy bien, trabaja muy bien, los mangos son muy cómodos, es de la línea Work Pro y bueno, este sería el alicate para cables un poco más gruesos. Marca muy recomendable, la he probado, me ha dado resultado. Para los amigos que no conocen mi manera de probar, mi toma de contacto, yo desarrollo 2 o 3 obras, 2 o 3 instalaciones con una determinada marca. Y bueno, en la primera toma de contacto, obviamente, si la herramienta resiste y me convence, le damos la segunda oportunidad. Y bueno, si la herramienta sigue durando, obviamente es para recomendar. Si no me gusta, no me siento cómodo, hago mi descargo en mi canal y digo, esta herramienta la verdad puede que a ustedes les dé resultado, pero a mí me resulta incómodo. No es el caso de la línea Work Pro, para mí está muy bien, va muy bien. Así que bueno, la recomiendo, la tengo en la caja de electricidad. Como le prometí al amigo que iba a describir las herramientas, las pinzas, en este caso que estoy utilizando. Así que bueno, hablando de Robust, esta pinza de punta, verdaderamente muy cómoda. Pinza de punta larga, con su segmento de corte, con una especie de segmento dentado, que tiene su utilidad para apretar algún terminal, para apretar algún empalme. Y después, bueno, es una pinza de punta convencional, larga, pero bueno, muy cómoda. La verdad que es recomendable. Recuerdo cuando la compré, estaban a muy buen precio. Eso es lo que tiene la particularidad Robust, que a veces vale 2 pesos y a veces vale en dólares.
Los amigos de Easy, bueno, manejan el monopolio de esta marca, la venden. Cuando tienen muchísimas las regalan, cuando no tienen las venden carísimas y valen la pena. La verdad que la herramienta Robust para mí es una excelente herramienta. La recomiendo. Después, una pinza de punta, pero ya algo un poco más genérico, pero no en cuanto a marca. Esto es una marca Stanley. Esa pinza por ahí tiene un poco más de aislación, pero hay veces que hay que trabajar no con tensión, sino realizando tareas con la pinza de punta y no se necesita tener esa aislación. Y esta es una muy linda opción que viene acompañada por el alicate y por la pinza universal en 8 pulgadas, que verdaderamente en lo que son trabajos de electricidad con cables gruesos y demás va muy bien. Yo ya hice un video descriptivo de estas dos herramientas, dado que vienen en un kit. No recuerdo ahora el número, pero bueno, estas dos herramientas vienen juntas. Yo de otro juego que viene con una llave francesa tengo la pinza de punta, o sea que quedaría el elenco compuesto así. Estas son más bien herramientas de apoyo que yo utilizo, si bien las tengo en la caja de electricidad, pero tengo alguna que otra un poquito más profesional. Pero profesional en cuanto a la aislación, porque después es una pinza que va muy bien, la verdad. No he tenido ningún tipo de problema, es cómoda, es anatómica, ergonómica. La pinza de punta lo mismo, tiene muy buena resistencia, la verdad que me convenció. Son herramientas que a mí me han dado resultado. Después pasamos a esta, que es una pinza de punta plana de la línea Irimo. La línea Irimo va muy bien, lo que es pinzas me gusta mucho, la verdad que la recomiendo por sobre la Crossmaster, más allá del tema calidad, de estética y dimensiones, porque tiene segmento de corte. Los amigos que me siguen ya se habrán cansado de escuchar decir que en el tema de electricidad, más herramientas tenga uno con segmento de corte, para mi punto de vista es mejor, dado que a veces estamos trabajando en altura y por ahí, cuando ya subimos unas 10, 15 veces para determinadas tareas, nos olvidamos el alicate abajo y créanme que bajar nuevamente y qué sé yo, cansa, sobre todo cuando uno ya arrancó a las 8 de la mañana y son las 4 de la tarde. Entonces, bueno, con un segmento de corte más, tenemos una opción más para poder seguir desarrollando las tareas. Esta, la verdad que es una muy linda opción de la línea Irimo, que se asemeja, o podría decirse que son iguales a la de la Vaco de actualidad. Incluso esta tiene los topes para que no nos pasemos de largo y hagamos contacto con la parte metálica de la herramienta. Esta no, pero bueno, es Vaco. Es Vaco. Escuchen el ruidito característico de Vaco. Pero bueno, a mí me gusta más Irimo. Están los amigos que van a saltar, que van a decir, Tano, vos con tal de ir contra Vaco cualquier cosa, pero no es tan así, ¿eh? Hay unidades de Vaco que me gustan muchísimo. Por ejemplo, todas las pinzas de la línea roja de Vaco, estamos hablando de línea de vieja data, me encantan. Cierro paréntesis. Pero bueno, esta es una pinza de punta plana o pico de pato, muy recomendable, de la línea Irimo, promedio, calidad, precio, durabilidad, cómprenla sin duda. Alicate de la marca ZX, bueno, espectacular, la verdad, la aislación muy buena, la seguridad en los mangos es muy buena, no se mueven para nada, muy bien pegados, muy buena aislación, ha sobrepasado las expectativas, porque yo, bueno, los amigos que me siguen, como digo siempre, saben cómo yo pruebo las herramientas, pruebo la aislación y verdaderamente son confiables a la hora de trabajar esta línea, la línea ZEX o ZX, la verdad que a mí me gusta. Siempre tengo un alicate, una pinza de punta plana en las distintas cajas, es una marca que va muy bien. Promedio de calidad y precio para los amigos que están arrancando, no lo duden. Después, bueno, por ejemplo tengo esta pinza tipo Ford o de 2 posiciones Vaco, que si bien no es mi favorita, no es mi
preferida. Saben que para mí la preferida es la ViaSony. Pero bueno, esta Wacom 2970G, créanme que es muy cómoda, se puede trabajar muy bien. Por ahí en electricidad no tenga demasiadas funciones, pero hay veces que hay que apretar, aflojar distintas cosas, apretar algún empalme, apretar algún terminal grande, alguna tuerquita, en los ventiladores de techo se pueden dar situaciones que se necesita tener una pinza que tenga una buena aislación, y en este tipo de pinzas créanme que es una de las mejores aislaciones que he tenido en pinzas. Estaría esta y de la línea Crossmaster, bueno, de la línea nueva de Crossmaster, porque la antigua viene con simplemente un manguito amarillo que no aísla nada, que bueno, tampoco es la finalidad de esta pinza porque está más bien orientada a la mecánica, pero ha dado muy buenos resultados en lo que es electricidad. El precio verdaderamente accesible para lo que es Wacom. No sé qué pasó en esta época con Wacom, pero he podido comprar este tipo de herramientas a un precio muy accesible, prácticamente lo mismo que una genérica cara, o sea que no lo dudé, las compré. Después, bueno, otro alicate que podría estar y formar parte, de hecho forma parte de una de mis cajas de electricidad. Ya tendría que jubilarlo, pero no porque el alicate no funcione o porque tenga alguna falencia, sino porque considero que ya cumplió sus horas de trabajo. Es esta línea de Stanley que tiene sus años, pero la verdad que ha dado muy buen resultado. Es una herramienta profesional, verdaderamente va muy bien, corta muy bien, pela muy bien. La verdad que si tienen la posibilidad de conseguir Stanley de esta época, no lo duden. Podría ser el antecesor de este que mostré al principio, que también es un Stanley, pero bueno, de una línea o de un segmento más económico o orientado a otra cosa. La electricidad, el que va es este. Después, bueno, por ahí pueden encontrar alguna pinza universal de la calidad Gedore. Muy linda herramienta. Esta es una Gedore de los 80, con su segmento de corte, su segmento dentado, sus mandíbulas paralelas. La verdad, muy linda herramienta. Tareas generales, va muy bien. La verdad que la recomiendo. O en contracara podemos tener esta que ya ustedes, mis amigos, la conocen. Es de la línea Taurus, bastante recomendable. Es económica, es muy accesible. Se puede asemejar mucho a esta. Se puede asemejar mucho a esta o a la Tramontina, que verdaderamente no hay mucha diferencia. Lo que me gusta de esta herramienta es el pavonado, la verdad, muy linda. El de la línea Taurus va muy bien. Los aislantes, los mangos muy firmes, resisten muy bien la tracción. Así que bueno, son opciones que, si bien yo ya he descrito algunas de estas herramientas, cada una en su video, pero bueno, este amigo, uno de ustedes, me preguntaba qué pinzas estoy utilizando en este momento en electricidad, dado que es fanático de las pinzas. Bueno, el elenco, el surtido que voy rotando es este. De cada una de estas herramientas tengo los juegos y bueno, voy utilizando distintas unidades alternadas como para poder desarrollar una toma de contacto y volcarle las experiencias a ustedes. Bueno, pinza de punta plana, Crossman, ciega, o sea, simplemente una pinza de punta plana, sin segmento de corte, muy útil al momento de prensar terminales, muy útil al momento de apretar esa tuerquita que por ahí no da para llevar una llave. La francesa resulta muy grande. Bueno, con esta las tuerquitas van perfecto. La verdad que a mí me han dado muy buen resultado. Si me dejan dejarles una recomendación, que no tengo ninguna acá a mano, salvo que ponga pausa y la busque un segundo. Bueno, volvimos. De la línea ZX, créanme
que es una de las mejores pinzas de punta plana que he utilizado, he probado. Obviamente está la Irimo, está la Baco, pero en este segmento así, pinza de punta plana ciega, esta pinza, créanme que se pagó sola. Son espectaculares. Tengo una en cada caja de herramientas porque verdaderamente a mí me dio un excelente resultado. Espero que cada una de estas unidades siga manteniendo la calidad, el estándar de calidad que estoy acostumbrado y que estoy recomendando, porque después pasa que confían en mi palabra, van, las compran, pasa la época, pasa la calidad. Por ejemplo, este es un alicate Bremen cuando eran de Taiwán y venían muy buenos, a mí me dieron muy buen resultado. Tengo unos que son exactamente iguales, pero ya de fabricación china, y créanme que se me mueven los mangos, ya el filo por ahí en cortes de cables finitos no es lo mismo. O sea, ha ido decreciendo un poco la calidad y ha bajado el estándar. O sea que hay que hacer, como digo siempre, una toma de contacto permanente y un replanteo permanente, porque si bien las herramientas siguen apareciendo en los mismos blisters exactamente iguales, pero las calidades cambian y uno la recomendó. Por eso todo va sujeto a cambios. En este caso la Crossmaster va muy bien, pero si me permiten les recomiendo, si van a comprar una pinza de punta plana netamente ciega, recta y sin ningún tipo de otro accesorio, tírense directamente a la de la marca ZX o ZEX, que créanme que a mí esa línea me ha dado muy buen resultado. Tengo un video en el canal donde describo desde las pinzas hasta las llaves, si no me equivoco. Tengo el juego y va muy bien. Bueno, les mando un saludo, los invito a otra charlita, espero que haya sido entretenido y que haya respondido las dudas de este amigo que quería saber qué pinzas estoy utilizando hoy en día para electricidad, y el surtido de marcas es este. Voy desde Stanley, por Crossmaster, Bremen, Gedore, por ahí la ZX y bueno, alguna Taurus, alguna de apoyo que también siempre es útil. Siempre hay que tener un alicate para decir, este alicate netamente corta y pela. Y después por ahí, cuando tenga que enfrentarse con algún cable un poco más grueso, tener uno como el que mostré, que lo estoy buscando acá en la pila de pinzas, de un poco más de dimensiones y poder trabajar sin exigir tanto la herramienta, ya sea esta o esta. Les mando un saludo, les agradezco la paciencia, les agradezco el apoyo. Nos vemos en otra charlita de Siciliano en su taller.